Em, listo. Bueno, la clase pasada nos quedamos, no digo a medias, pero sí nos faltó un poquito de lo que eran las sociedades la sociedad de responsabilidad limitada, que nomás le puse sociedad limitada. Bueno, es limitada. Al final de cuentas, dentro de lo que me faltó explicarles era la forma en que se organizan. Si se acuerdan, la clase pasada vimos lo que era comandita simple, también vimos los que son a nombre colectivo. Esos tipos de sociedades en particular eh, son muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy pequeñas. Va a sonar un poco tautológico, pero son muy familiares. No hay tanta desconfianza en los socios que se encuentran en ese tipo de sociedades. ¿Por qué? Eh, si lo vemos en el de a nombre colectivo, son personas que son familiares. Lo fui insistiéndolo porque ese es el origen de las sociedades mercantiles. Empiezan de forma muy familiar, muy pequeñas, de amigos, y posteriormente va creciendo, obviamente, lo puedo llamar como una ambición en cuanto al mercantilismo, pero se van haciendo más grandes, más, hasta llegar a este tipo de sociedades en donde, si bien reconoces a las personas que se van juntando, que se van asociando, bueno, en este caso se vuelven miembros de esta sociedad, la verdad es que ya no es tan cerrado y por lo tanto no hay tanta confianza como lo tendríamos en una empresa familiar. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a generar, obviamente, esta evolución fue por alguna situación, como, ay, yo me acuerdo de una comediante que decía de que por algo existen algunas anuncios de peligro. Si ven así, por ejemplo, eh, algunas placas, sobre todo en el campo, donde dice cuidado, cerca electrificada, fue porque alguien, pues alguien tocó esa alambrada. Así también, si existen asambleas de socios, existen organismos de vigilancia o de administración, es porque se requirieron en algún momento dado y por eso se quedaron asentados en este tipo de sociedades. En el caso particular, como no hay paterfamilias o materfamilias en este tipo de sociedades, sino que es en conjunto, cada uno con sus ideas y cada uno aportando una cantidad de dinero, entonces todos toman decisiones y la forma de tomar decisiones se ha implementado a través de este tipo de organismos, de este tipo ¿cómo se llama? Pues sí, organismos que van a estructurar este tipo de sociedades. Tal es el caso de la asamblea de socios. Allí es donde todos los socios tienen una participación equitativa o relativamente equitativa conforme a la parte social. Quienes aportan más, pues son los que tienen mayor riesgo y por lo tanto son los que tienen la posibilidad de dar una mejor opinión. Si se fijan en las sociedades por acciones, quienes tienen mayor número de acciones son los que van a decidir. ¿Por qué? Porque son los que están arriesgando más. En este caso, en la parte social, quien tiene más parte social o el que se arriesgó de más, pues es el que tiene mayor, como que mayor toma de decisión. Hay una especie de democracia, lo podemos llamar así, porque quienes tienen una parte social son escuchados. Que tenga un voto mermado o avanzado, bueno, en este caso abundante, va a depender de lo que inviertas. ¿Quieres tener un mejor voto? Pues aporta más, arriesga más. Ese es como que el principio de este tipo de sociedades. En este caso, para empezar, tiene que ser cada año. ¿Por qué? Porque en ocasiones el hecho de que no se hagan estas asambleas va a implicar abandono, va a implicar que esta empresa empiece a deteriorarse por cuestiones de desinterés.
Entonces, se hace cada año este tipo de asociación, bueno, de reuniones, y ahí se toman puntos medulares de la sociedad. En ocasiones, bueno, la mayoría de ellos pues, lo van cada año pues, para ver sus utilidades, pero también se toman decisiones sobre el rumbo que se va a dar durante el año, porque este tipo de asambleas se hacen opiniones, se crean ideas, se dan, puede ser que el camino que se esté abordando no sea el óptimo para todos los socios y se tenga que hacer ese cambio, pero se tiene que hablar. Ustedes, me imagino yo, bueno, espero que ya en próximas cuatrimestres, pues ya empiecen, por ejemplo, a hacer su sociedad o hagan asambleas para, eh, pues, ¿cómo se llama? La graduación. Ustedes, cada uno de ustedes, si van a hacer una fiesta, pues van a tener que ponerse de acuerdo y ver cuánto es lo que van a pagar, cuánto es lo que se va a aportar en este tipo de eventos, bueno, en este caso en este evento, y se hace, un segundito. Ay, perdón, es que me están poniendo que no pueden entrar a la clase. Eh, no sean malitos, quien pueda, no sé si... Ay, denme un segundito. Ah, ya lo leí, Cristi. Perdón. Este, ah, ya me fui. Con ustedes, cuando vayan a hacer la reunión bueno, se vayan a graduar, pues cada uno va a aportar alguna idea y esa idea la van ¿cómo se llama? La van a hacer en grupo para ver cómo es que se van a hacer, es decir, en qué salón van a graduarse, dónde va a ser el baile, bueno, en fin, todo lo que implique esa graduación. Así también aquí, cuando se trata de dinero, pues todos creen que su dinero es el más importante y por lo tanto tenemos que, ellos aportan una idea y esa idea se ve en estas asambleas. Obviamente, entre otras cuestiones, también se ve quiénes van a ser los gerentes, es decir, quiénes van a administrar, si continúa la misma persona o la cambiamos para hacer algún nuevo rumbo o a lo mejor quizás ese administrador no fue lo suficientemente bueno y se hace ese cambio. Obviamente también está el Consejo de Vigilancia que se va a enfocar, ahorita lo vamos a ver, pero se va a enfocar en el cumplimiento de las políticas de la empresa. A grandes rasgos, o la gran mayoría, lo que vamos a tratar de enfocarnos en estas asambleas, pues son las utilidades. Al final de cada ejercicio, por cierto, ya acabó para las empresas el 31 de marzo, a partir de ahí van a ver que, bueno, si es que lo alcanzan a distinguir, o que quienes compran el periódico, van a ver que va a haber algunas páginas en donde se están citando a las empresas, bueno, a los socios de las empresas, a ir ¿cómo se llama? A una convocatoria de la asamblea anual de cada una de las empresas. ¿Por qué? Porque ya se pagaron los impuestos y ahora sí vienen lo que son las utilidades. Así es como se maneja generalmente. En ocasiones siempre se hace también, bueno, en ocasiones se hace hasta el final del ejercicio, es decir, a finales de noviembre, diciembre, porque hasta esas fechas ya tenemos un número ya definido de lo que se gastó, lo que se compró y las utilidades que se obtuvieron durante todo el ejercicio. Dependerá mucho, obviamente, de cada una de las empresas, pero siempre son así, en abril, mayo o a finales del año. Dentro de esos órganos que están estructurados en este tipo de sociedades, está el Consejo de Administración o los gerentes. Hay gerentes generales que se dedican a dirigir a la empresa de los socios.
Vamos, generalmente es elegido por la mayoría de los socios porque porque supuestamente, bueno, tenemos esa idea de que ellos son los que son los expertos. Si bien nosotros tenemos bueno, los socios tienen eh, ese elemento de aportar dinero, en ocasiones no son tan expertos en cuanto a las sociedades mercantiles o en la empresa como tal, y deciden que una persona que sea el líder de toda la empresa sea el que lleve el rumbo. Generalmente, se trata de que sea uno de los socios porque es el que tiene más interés en que funcione la sociedad. Imagínense vamos, que alguien va a estar moviendo su dinero, pues en ocasiones hay gente que es un poco desconfiada y por lo tanto pues no le gustaría que alguien más moviera el dinero que es suyo. Entonces, o por lo tanto, en ocasiones, uno de los socios, generalmente el que se ve más experto, es el encargado ¿cómo se llama?, de llevar esta administración. Además de administrar la sociedad, también se va a encargar de nombrar los puestos de vital importancia para el desarrollo de esta, así como tomar decisiones relevantes. A mí cuando están en la asamblea, nombran al gerente general y al momento de nombrarlo le dan todo ese poder a esta persona para que empiece a dirigir, empiece a ser ejecutivo. Si lo vemos desde una perspectiva de Estado, nosotros cuando votamos por el presidente, nosotros le damos la confianza a esta persona para que ejecute, por eso se llama poder ejecutivo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer todo lo posible, se le da toda la confianza, todo el poder para que durante 6 años realice todas las actividades que lleven un buen rumbo a nuestra empresa, que se llama nuestra sociedad mexicana. Así también, cuando se les entrega esta batuta a los gerentes generales, son los encargados de dirigir, nombrar, quitar, poner, lo que ustedes gusten, para que la empresa salga avante. Estas facultades se encuentran limitadas a los estatutos sociales y a las disposiciones legales. Obviamente, el gerente general no va a hacer todo, así como nosotros lo vemos con el Poder Ejecutivo, está limitado a una constitución, a una ley, así también en las sociedades mercantiles va a estar acotado en lo que dicen los estatutos de la constitución, bueno, del acta constitutiva de la empresa. También tenemos lo que es el Consejo de Vigilancia. Este consejo puede estar a cargo de una o varias personas que pueden ser o no socios de la sociedad, valga la redundancia, de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Lo que les comentaba, cuando en ocasiones bueno, no en ocasiones, cuando realmente el dinero es muy importante para ustedes, bueno, me refiero a lo que aportaron, pues no tienen tanta confianza en un gerente general. Entonces, puede ser, o están en su derecho, de crear un consejo de vigilancia. Este va a tomar, va a vigilar las decisiones tomadas que no sean perjudiciales para la sociedad, va a vigilar a los administradores realicen las actividades de manera responsable, ética, que en ocasiones es lo que lamentablemente faltan en algunas empresas. Hemos visto un montón de sociedades que realizan actividades fraudulentas a partir de una consolidación de una sociedad que la verdad es que pueden ser fantasmas o son de interés de algunos particulares en perjuicio de otros. Entonces, aquí lo que se hace es ser vigilantes, revisar las cuentas. Obviamente, pues uno no es experto en este tipo sobre todo en las cuentas, no somos expertos, pero sí podemos revisar de forma contable con un experto o un perito. Generalmente se solicita la información, esa información se pasa a un perito y el perito puede analizarlo para ver si va bien el rumbo o no va bien el rumbo. Si va mal, este consejo de vigilancia, en ocasiones, dependiendo de cómo se encuentre en los estatutos, pueden solicitar que se convoque asamblea y se tome una decisión respecto de ciertas situaciones que están viéndolo de forma perjudicial para la sociedad o bien para la sociedad o bien para
para los propios socios, ¿ok? También las personas que conforman el Consejo de Vigilancia deben ser nombradas al momento de la constitución de la sociedad. Puedes, vamos, no puede ser solamente de que fulanito de tal, puede haber un procedimiento ya establecido en el acta constitutiva para que haya ese cambio o esa rotación entre los socios o generar alguna una forma de que sea un pilar, lo puedo llamar objetivo, es decir, que se pueda intercambiar o se puede estar modificando constantemente. De lo contrario, si es una sociedad muy pequeña, pues sí, lo más probable es de que desde un principio se ponga el nombre de uno de los socios para que esté vigilando. Generalmente es el que tiene más escrutinio o a lo mejor tiene alguna experiencia en cuanto a conceptos contables. Pero cuando es muy grande, pues lo que se hace generalmente es que en el acta constitutiva se ponga una forma de estar haciendo esa rotación de socios para que estén vigilando la empresa. ¿Ok? ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, en principio de cuentas, la responsabilidad de los socios está limitada a la aportación realizada. Si yo puse 5,000 pesos y por alguna razón la empresa va a pique, pues esos 5,000 pesos es lo máximo que me van a poder imputar para, o la pérdida, vamos, va a ser como máximo los 5,000 pesos. ¿Por qué? Porque ese fue mi arriesgue. Es como en las apuestas. Si yo aposté 5,000 pesos, pues son los que estoy aportando para ver si obtengo algo para arriba o bien una pérdida de esa cantidad. Así también, esa ventaja es de solamente de los 5,000 pesos que yo aporte. Su capital de constitución mínimo es de 3,000 pesos, por eso puede ser muy pequeño, como esos 3,000 pesos, algo significativamente menor al que se requiere, por ejemplo, en las sociedades anónimas, que se requiere como mínimo 50,000 pesos. Las partes sociales se pueden heredar. En ocasiones, en las actas constitutivas, se señala que las partes sociales se le entreguen, en caso de fallecimiento, al hijo o a la hija, o a la esposa o al esposo, dependiendo de quién sea el que tenga esa parte social. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, para empezar, mmm, generalmente este tipo de sociedades también son muy cerradas. No pueden entrar más personas, o sea, no existe una forma, eh, pueden llegar hasta 50 personas, como ya lo vimos la vez pasada, y hasta ahí nada más. Y el proceso es muy lento. A diferencia como las sociedades anónimas que se hacen a través de acciones, una persona puede obtener una acción y esa acción la puede vender a otras. Al final, cuando se hace una asamblea, esa asamblea, quien tenga suficientes acciones para poder tener voz y voto, pues van a esa asamblea, presentan sus acciones, esas acciones se quedan ahí resguardadas, pero ya les dan oportunidad para entrar. Y si se fijan, esas mismas acciones el año siguiente, a lo mejor las tiene otra persona completamente distinta, a lo mejor con otros ideales que la que estuvo presentando en aquella ocasión. Por eso, cuando se trata de accionistas o cuando son sociedades anónimas, es fácil ese movimiento entre socios o accionistas de una sociedad mercantil. En cambio, una sociedad de responsabilidad limitada, generalmente eh, generalmente cuando se trata de responsabilidad limitada, son gente que se conoce y hay un procedimiento para eliminar a un miembro y para poder, bueno, no eliminarlo como desecharlo, pero sí, por ejemplo, alguien que ya no quiere estar en esa sociedad de responsabilidad limitada, a lo mejor para poderlo sacar, pues se necesita un procedimiento un poco más rígido. En cambio, en las sociedades anónimas, con que vendan la acción es más que suficiente para hacer esa rotación. También los gravámenes del impuesto de sociedades, de este tipo de sociedades anónimas, son altos si no se cubre el monto mínimo de beneficios. Hay una situación bastante importante en que, por eso les comentaba de que en ocasiones,
para las utilidades siempre se tiene que establecer posterior a la entrega ¿cómo se llama? De impuestos. Esta situación se da así porque en ocasiones, como se mueve mucho dinero, en ocasiones el ingreso implica obviamente mayor impuesto y por lo tanto en ocasiones ni siquiera se tiene la posibilidad de entrega de utilidades. Y también la ley establece que las aportaciones deben hacerse mediante aportación dineraria o bienes que representen el valor económico. Así que no puede realizarse aportaciones a través de prestación de servicios. Aquí, ¿se acuerdan en el otro de comandita simple? Ahí sí se podía hacer ese intercambio por cuestiones ¿cómo se llama? Por prestación de ideas. En este caso, si bien existen esas ideas como las patentes, aquí en el de responsabilidad limitada, la verdad es que se tiene que hacer líquida. Es decir, si es una patente de 3 millones, la aportación que se va a establecer en esa acta constitutiva, pues va a ser esa de 3 millones, pero se hace líquida. No puedo generar o no puedo decir de que voy a aportar el trabajo administrativo durante un año. No se puede hacer en este tipo de sociedades. Ahora vamos a ver lo que son las sociedades mercantiles. Sociedades mercantiles, perdón, lo tenía visible. Sociedades en comandita por acciones, o S en C por A. Este tipo de sociedades sociedad mercantil se forma de uno o varios comanditados, de uno o varios socios comanditarios. Los primeros responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones y deudas de la sociedad para con los terceros. Se parece muchísimo, si no es que puede decir que es una vil copia de la sociedad en comandita simple. La diferencia es que no son partes sociales, sino que se expiden acciones. Y estas acciones hacen que ya no sean tan personales este tipo de sociedades. Es decir, cualquier persona que tenga esta acción y se la compre a otra persona, esa se vuelve socia de manera automática. No hay un procedimiento, no hay dentro de la asamblea ese intercambio. Con que tenga las acciones y esa acción se venda a otra persona y así sucesivamente, al final en la asamblea quien tenga la acción tendrá la posibilidad de tener voz, voto y obviamente obtención de utilidades. Los segundos pueden autorizar o vigilar la sociedad, pero no tienen la capacidad de desenvolverse como administradores por cuestiones, por la naturaleza de este tipo de sociedades. Imagínense que nombrarán a un comanditario, no sé, en un consejo de vigilancia, pero a la mera hora decide hacer la compraventa de su acción. Pues ese nombramiento de nada va a servir si al final de cuentas, pues ya no va a ser socio de esa sociedad, valga la redundancia. Entonces, para evitarnos este conflicto, porque ha de haber pasado en su momento, pues lo que hicieron fue establecer que las autoridades y la vigilancia de la sociedad sea solamente para los comandantes. La razón o denominación social deberá ir seguida de las palabras sociedad en comandita por acciones o su abreviatura, como ya se los expliqué. Asimismo, se formará con los nombres de una más socios comanditados, seguida de la palabra y compañía cuando son muchos socios, o equivalente cuando no figure en ella los de todos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario al respecto? Déjeme checo. Ok. De mi parte, todo bien, profesor. Perfecto, muchísimas gracias. Perdón, estaba leyendo lo que me pusieron. Pues sí fue. Fue la misma situación. Bueno, también este tipo de sociedades, como son ya muy impersonales, es decir, que ya los socios de un año pueden ser de que del 100%, el 70% ya no sean los mismos por cuestiones de las acciones, como les decía, se haga este tipo de flujo de acciones, entonces nos obliga nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles a que por lo menos
tengan este tipo de organismos. En este caso, la administración de la sociedad estará a cargo de las acciones de los accionistas comanditados para evitar lo que les había comentado de que uno compra la acción y luego lo ponen como vigilante o de administrador y posteriormente decide vender esas acciones. Como es muy volátil el momento de tener, vamos, una persona, luego otra, al final, para evitarse ese conflicto, lo que va a pasar es de que solamente los comanditados, a diferencia de los comanditados, de las comanditas simples, aquí los comanditados son los únicos que pueden generar esta administración. También se rigen por las mismas reglas de la sociedad anónima, puesto que utilizamos acciones, conforme al artículo 204 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, o la LGSM, y lo dispuesto para las acciones de los socios comanditados. Su capital está dividido en acciones y no se puede ceder sin el consentimiento total de los socios. Esa es otra de las desventajas. Tampoco se establece un mínimo de capital y la reserva debe ser, como lo hemos visto anteriormente, porque es una regla general de todas las sociedades, se tiene que estar apartando el 5% hasta llegar el 20% de la capital social, como les había explicado anteriormente. Ahora vamos a ver una de las sociedades bastante interesantes. Bueno, en lo particular se me hacen interesantes. Lamentablemente están diríamos, biológicamente, están en estado de extinción, porque si bien su proyección fue algo muy bueno, de hecho todavía existen, sobre todo en materia de finanzas, como Caja Popular, si mi memoria no me falla. La verdad es que este tipo de sociedades estaban enfocadas en el desarrollo económico de una sociedad, en este caso la sociedad mexicana, en donde ese desarrollo va a ser particularmente importante para generar un producto. Alguien, me imagino yo, que se acuerda de la sociedad Pascual o Pascualito, era una sociedad cooperativa. Vamos, hay una muy importante que incluso hasta tiene un equipo de fútbol que se llama un tal Cruz Azul. Es una sociedad cooperativa enfocada en lo que son el cemento. También, repito, está la sociedad cooperativa Caja Popular, en donde todos los socios invierten una cantidad de dinero, ahorita lo voy a explicar, pero invierte una cantidad de dinero focalizado en un tema en particular, en una rama económica o una actividad económica muy específica. Hacen que se desarrolle esa economía en particular, de esa actividad en particular. Ahorita lo voy señalando. Las sociedades cooperativas es una Profesor. forma de organizar. Sí, dígame. No, más quería hacer un comentario referente a eso de las sociedades cooperativas, incluso de lo que comentaba de la cooperativa de Pascual Boyn, que era una cooperativa. Al final de cuentas, la empresa, bueno, los dueños se declararon en quiebra y eso, y al final de cuentas quien se quedó con la empresa fueron todos los socios, todos los trabajadores. O sea, los socios les iban a indemnizar y prefirieron mejor quedarse ellos con la empresa. Y ahorita, bueno, lo que es Pascual Boyn está funcionando con todos los socios, con todos los trabajadores tienen su parte proporcional de la cooperativa y ellos son los dueños de esa empresa. Sí, y sigue funcionando. Sí, eso ya creció. Sí, ya creció, pero sufrieron como no tienes idea, muchísimo. Voy explicándolo y voy a tomar como ejemplo precisamente Boeing y estaba pensando en el Cruz Azul para que quede un poquito más claro. Y muchísimas gracias por el aporte. Las sociedades cooperativas es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en interés común en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución
y consumo de bienes y servicios. Este, en principio de cuentas, era un símil. Lo puedo decir así porque pues ya está como que en decadencia este otro tipo de Estado. Si se acuerdan o si lo vieron en Teoría General del Estado, hay una forma de gobierno que es socialista. Que lo que se hace es de que todos aportan los esfuerzos laborales a una empresa llamada Estado. Es decir, todos van a trabajarle a una empresa que a su vez es propia. Por lo tanto, esos esfuerzos se van redituando a mayor esfuerzo, mayor beneficio para las personas. En este caso, en las sociedades, bueno, en particular el Estado socialista, la empresa va a retribuirla de forma equitativa a todos los socios, todos los ingresos. Es decir, si se produce en ese estado una cantidad importante de alimento, se va a distribuir de manera equitativa. Lamentablemente, pues en ocasiones, bueno, no en ocasiones, en la gran mayoría de este tipo de estados, hay una, eh, hay una ambición de poder, lamentablemente, en donde no es retribuido. En ocasiones y en algunas sociedades cooperativas ha pasado, por eso han desaparecido la gran mayoría, porque esta ambición de crecimiento se contrapone con el objetivo de estas sociedades. Eh, Aquí el dinero que se va a obtener se tiene que distribuir de forma equitativa. Ningún socio es más, ningún socio es menos, todos son iguales, pero en esta aportación, por eso van a verle muchas similitudes, las aportaciones son de esfuerzos. A lo mejor alguien es muy bueno en la contabilidad y es lo único que puede presentar para esta cooperativa, pero se tiene que enfocar en una actividad comercial en particular. Como bien decía nuestro compañero, Boeing es refresquera, o sea, no tiene otros elementos, bueno, ya le han agregado algunas cosas, pero en particular la actividad son refrescos o bebidas endulzadas. No van a trabajar en computadoras, no van a trabajar en vestimenta, en zapatos, no. Su enfoque completo va a ser única y exclusivamente a los refrescos o bebidas endulzadas. Así también la sociedad de Cruz Azul, su enfoque es en la construcción. Construcción implica todo lo que tenga que ver con ello y solamente en lo que es la construcción. No se van a dedicar a otras cosas. Bueno, sí existe, pues pregúntenle a Cruz Azul. Pero ese tipo de actividades son secundarias, no son relevantes por sí mismo si está dentro del concepto de que todo lo que se genere se va a implementar para esa cooperativa, para esa sociedad cooperativa. Todo lo que se gane, por ejemplo, en los partidos, en las utilidades, se tienen que repartir entre los socios de la cooperativa porque ellos fueron los que aportaron dinero, son los que, o ese dinero que se está obteniendo va a ir enfocado o se va a dirigir posteriormente para aumentar el capital para seguir con sus actividades que corresponden a la cementera, a la construcción. Entonces, estas sociedades son muy, bueno, han sido muy importantes al grado de que con base a esto, esa sociedad, los miembros de las sociedades compran casas para todos, compran autos para todos, hay un desarrollo económico educativo también, o sea, cumplen con lo que se está obteniendo, como se reparte en todos los socios van a tener esa garantía de tener salud, tener vivienda, si es que les alcanza las actividades económicas. Obviamente, si nosotros hacemos una sociedad cooperativa, apenas estamos empezando, pues los beneficios en este momento son muy pequeños en comparación al desarrollo a mediano o a largo plazo. Repito, les pasó a estas cooperativas, en principio de cuentas, se las vieron muy feas porque no tenían todo el ingreso que actualmente tienen. Actualmente
tienen suficientes ingresos como para hacer ese tipo de movimientos y vamos, al grado de tener incluso un equipo de fútbol. Las sociedades cooperativas pueden dedicarse libremente a cualquier actividad económica, obviamente que sean lícitas, eso bueno, lo pongo ahí, pero tiene que ser por antonomasia que toda sociedad mercantil tiene que tener un objetivo lícito, de lo contrario, queda sin efectos dicha sociedad. Y en su funcionamiento deben observar los principios de libertad de asociación. Yo estoy aquí o me encuentro en esta cooperativa, pero si yo ya no quiero estar, obviamente quito mi parte social. En este caso, pues también tendría el perjuicio de que en lo equitativo, si las casas corresponden solamente a la propia sociedad, pues esa parte se le va a tener que devolver a las. Entonces, tiene esos vaivenes de beneficios y perjuicios si no quieren con estas sociedades, pero ahí está a la mano, o bien en la constitutiva se establece cuáles van a ser los beneficios en caso o de retiro voluntario en este tipo de sociedades. La administración es democrática. Aquí todos los socios, todos tienen el mismo voto, en teoría. Acuérdense que siempre en el poder siempre existen algunas bemoles en donde lamentablemente pues no nos lo hemos podido quitar en ese tipo de corrupciones. Lamentablemente hay situaciones como en Cruz Azul en donde existen algunos directivos que lamentablemente la forma de trabajar o de actuar no fue lo suficientemente ético. Bueno, todavía no sabemos. Todavía está, creo que en fuga Billy, ay, no sé cómo se llamaba. Billy, bueno, era como el líder de la cooperativa Cruz Azul. Creo que ahorita se encuentra prófugo y pues no sabemos dónde se encuentra, ¿verdad? También existe una limitación de interés a las aportaciones de los socios, la distribución de los rendimientos en proporción a la participación del socio. Por eso aquí la ventaja de este tipo de sociedades es de que el esfuerzo que hagas respecto a la cooperativa se te va a todos, si hacen el mismo esfuerzo, lo que va a hacer es aumentar la producción y por lo tanto vamos a tener más utilidades. Ese es como el mecanismo de que entre más haga esa sociedad, mayores ingresos van a tener y mayores beneficios van a tener los miembros de la sociedad. Por lo tanto, pues tratan de buscar la manera de superar las actividades de un año con respecto al otro y así sucesivamente, porque al final todos se van a beneficiar. Repito, esa es la teoría, se ve muy bonita, pero lamentablemente hay muy pocas sociedades que funcionan así por diferentes situaciones, sobre todo sociales. También, Profe, el presidente sí, dígame. de la, ay, perdón, el presidente de la cooperativa de crucero era Billy Álvarez. Y Billy otro, Álvarez, muchas gracias. Billy Álvarez, y el otro que también anda prófugo es Marco Garcés, que era su segundo. Sí, que son los sí, Álvarez cierto. Cuevas, la familia Álvarez, los Álvarez Cuevas. Sí. Ellos empezaron la cooperativa, muchísimas gracias. Ellos empezaron la cooperativa y empezaron, obviamente, y también se va haciendo como una especie de familia. De hecho, si bien ven algunos spots, sobre todo de la cementera Cruz Azul o de otras cooperativas, buscan mucho ese toque familiar, o sea, ese toque de que todos somos unidos precisamente por la naturaleza de la sociedad. Pero como son los socios fundadores, pues tenían un plus dentro de esa cooperativa y, repito, el poder corrompe y el poder absoluto, pues, corrompe absolutamente, diría un profesor. Bueno, que a final de cuentas todo lo de la cooperativa lo desviaron a lo que era el equipo de fútbol con contratos de los jugadores inflados. Ese fue el problema. Sí, también muchísimas gracias. En efecto, lo que hicieron fue el capital social de esta cooperativa, lo vieron como una inversión al equipo y se desfocalizaron a lo que era la sociedad cooperativa. Digo, si hubiera una cooperativa para crear un equipo de fútbol, pues cambian el capital social
bueno, la razón del objeto social, perdón, y lo traslada pues, a un equipo deportivo. Pero lo que hicieron fue ese teje y maneje de hacerlo como que más de uno y en respecto del otro, y ese desvío, pues, pues como que se les cayó el dinero por ahí, ¿verdad? Empezaron a ver alguna especie de desfalcos en la sociedad y ese desfalco no se hubiera descubierto, creo yo, salvo su mejor opinión, si no hubiera sido porque ese ingreso y el regreso de ese dinero eh, no fue visto por la fiscalía. De hecho, actualmente está el delito es materia fiscal, bueno, penal, pero por cuestiones fiscales. Es decir, no pagaron impuestos. Si no hubiera sido así, a lo mejor ni siquiera se hubieran dado cuenta los socios de esa situación. Y curiosamente, pues siguen prófugos, ¿verdad? También este tipo de sociedades van a fomentar la educación cooperativa, es decir, van a tener lo que les decía de los spots, es familia, es unión de estas sociedades para seguir, para ser más grandes, pero se enfoca en ello. Una sociedad cooperativa, pues los hijos van a seguir el rumbo de sus papás y van a seguir enfocándose con la producción de esta actividad económica que les está funcionando. Otro que se puede decir que es similar, obviamente aquí existen cuestiones un poco más religiosas, no tanto económicas, son, bueno, ustedes conocen las sociedades menonitas, tiene otro nombre, pero para que lo tengamos así en claro, pues los hijos de los hijos y a saber sus nietos van a seguir trabajando con esta producción económica que es la venta de galletas y de leche. Tienen otras actividades, pero esas son las que son más, más conocidas y se fijan, sus esfuerzos son dedicados a que la sociedad subsista. Digo, van muchos años, estoy hablando incluso de siglos, que todavía, no miento, no sé cuántos años, pero sí son muchos años los que han trabajado en este tipo de sociedades y siguen manteniéndose porque los esfuerzos se van focalizando en este tipo de actividades económicas. ¿Ok? El respeto al derecho individual de los socios es algo que, a diferencia de en algunos estados socialistas, no lo tienen tan bien, tan claro, ¿verdad? A pertenecer a cualquier partido político, a sociedades religiosas y la promoción de la cultura económica, ecológica, sí, cierto. En ocasiones, este tipo de sociedades cooperativas son enfocadas a un aspecto más ambiental, a una cuestión más neutra, aunque también tienen algunos aspectos de partidos políticos o de asociaciones religiosas, como les acabo de señalar. Sin embargo, no es un elemento indispensable. En algunas sociedades de cooperativas, pues sí es indispensable, pero no es la regla, más bien es como la excepción. Aquí la denominación la vamos a poner como sociedad cooperativa o SCOP. ¿Qué tipo de sociedades cooperativas existen? Las de consumo, producción, ahorro y préstamo. En el primero, son aquellas cuyos miembros se asocian con el objeto de obtener un común artículo, bien o servicio para ellos, sus hogares o sus actividades de producción. Aquí es solamente de consumo. Este en particular, si bien es una actividad económica, no hay ese movimiento mercantil y por lo tanto si bien es cierto, tiene características mercantiles y por eso se basan en este tipo de sociedades, la verdad es que no abonan a lo que es la economía y por lo tanto son muy raras, pues. Las que sí son las siguientes, las de producción, que son aquellas cuyos miembros se asocian para trabajar en común en la producción de bienes o servicios, aportando su trabajo personal, físico, intelectual, independientemente del tipo de producción que se realice. Todos se focalizan sus trabajos, todos focalizan sus esfuerzos para lograr el objetivo de la actividad económica. Si no se hace así, pues no tendría sentido este tipo de sociedades. Repito, Pascual, Cruz Azul,
son de producción y todo está focalizado en eso. O sea, incluso las personas tienen esa, como esa visión de que, no puedo decir que lo tienen tatuado, algunos me imagino que sí lo han de tener, pero el concepto, la sociedad de Cruz Azul la tienen arraigada y hacen todos sus esfuerzos por que se mantenga este tipo de sociedades. También están las de ahorro y de préstamo, que son aquellas sociedades constituidas y organizadas conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas que, independientemente del nombre comercial, razón o denominación social que adopten, tengan por objeto realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus socios y quienes forman parte del sistema financiero mexicano con el carácter de integrantes del sector social sin ánimo especulativo. Si bien es cierto, se está señalado así, obviamente existe una actividad económica, una actividad mercantil. Si yo aporto una cantidad de dinero, bueno, en este caso, en estas sociedades, como las de Caja Popular, cada uno de los socios invierte o aporta una cantidad de dinero de igual magnitud, en el cual todos y cada uno de ellos van a tener ciertas actividades, bueno, más bien, van a producir o van a generar una serie de actividades financieras en beneficio de esa sociedad o incluso aportarla, invertirla en ciertas actividades financieras para que se obtenga al beneficio. O bien los socios hacen esa especie como de tanda, es que no había de otra forma de señalarlo, en donde cada uno aporta una cantidad de dinero, se lo presta a otro socio para que ese otro socio pueda generar ya sea una tiendita, un local, bueno, desarrolle una idea económica y regrese el dinero para que posteriormente otro socio que tenga la intención de utilizar ese dinero para generar otro local o otro negocio, lo pueda obtener. Y así sucesivamente, cada uno se va apoyando a través de estas famosas, no digo como tandas como tal, pero sí hacen este tipo de actividades para que cada uno al final haya obtenido un beneficio en cuanto a la producción o la realización de una idea comercial. ¿Ok? Una de las particularidades de estas sociedades mercantiles es que presentan rendimientos por trabajo y consumo. Sus socios deben permanecer en la clase trabajadora e invierten como mínimo, bueno, se invierte como mínimo en 5 personas. Asimismo, en este tipo de sociedades se admite la participación extranjera. Aquí sí hay como una interacción de otras sociedades que tengan estas características similares a las cooperativas, con excepción de su desempeño en puestos directivos. Aquí todavía tenemos ese recelo de que cualquier extranjero no puede tener una autoridad en México. Está muy arraigado porque históricamente nos ha perjudicado muchísimo, lamentablemente, la situación de que extranjeros vengan a dominar ciertos elementos y sobre todo ciertos aspectos económicos en nuestro país. También contempla otros diferentes con el resto de la sociedad, bueno, otras diferencias, perdón, de otras sociedades, como su fondo de reserva, que debe ser de 10 a 20% del rendimiento de cada ejercicio social. En este caso, a diferencia de los otros, que es el 5%, aquí le aumentan porque aquí el beneficio o el perjuicio es para todos en general y sobre todo lo que trata de ser es de que sea sostenible este tipo de sociedades. Lamentablemente, repito, ha habido este tipo de sociedades no crecen por algunas características que se quieren emplear, pero que no van de la mano con una ideología un poco más cooperativa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en ocasiones el concepto cooperativo y mercantilismo o comercial no van de la mano. Cuando un socio es comerciante, quiere obtener ingresos, es decir, no quiere, y lamentablemente no quiere compartirlo con las demás personas. Si yo obtengo 10 pesos, es porque yo quiero esos 10 pesos. No se lo voy a pasar no es lo mismo que yo tenga esos 10 pesos a comparación con los demás que tengo que entregarle a cada uno 50 centavos.
yo ya siento que ya estoy perdiéndole porque la naturaleza del comerciante es especular, obtener ingresos para poder subsistir otro día. Entonces, cuando se habla de cooperativa es como una especie de sacrificio por parte del comerciante para estar en esa sociedad y saber que hasta en algún momento determinado, en mediano o largo plazo, voy a tener algún tipo de utilidad. Y esto, pues, puede desesperar incluso a los propios comerciantes. O sea, voy a esperar a que toda la sociedad esté avante, estoy perdiendo tiempo. O sea, y por eso muchas ocasiones estas sociedades no crecen. Tienen que estar muy fianzadas, tienen que tener unas características particulares muy unidas, muy familiares para poder subsistir. Ahora vamos a ver, ya casi terminamos de las sociedades, ¿qué serán las sociedades anónimas? Eh, eh, vamos, existen bajo esta denominación como SA, y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Nada más. Una sociedad anónima es una sociedad mercantil con personalidad jurídica en la cual el capital está dividido según las aportaciones de cada socio. La denominación social de dichas sociedades debe de incluir o indicarse sociedad anónima y o las abreviaturas SA. Después lo podemos estar campechaneando, pero puedes utilizar SA o sociedad anónima completa. En algunos países este tipo de sociedades suele llamarse sociedades anónimas de capital variable porque se le agrega esa variación por una cuestión que ahorita en un ratito más vamos a ver. Y se abrevian como SADCB, que es una de las empresas o uno de los nombres más comunes en todo México. Ustedes pueden verlo, en la gran mayoría tienen que decir SADCB, BAMSA, Aviatsa, FENSA, todo lo que termine en SA es porque es sociedad anónima. Y generalmente para que sea una sola palabra, o para simplificar las sílabas, siempre lo juntan, ¿ok? El capital de dicha sociedad se distribuye mediante acciones que confieren a sus titulares la condición de socios. Aquí, en este tipo de sociedades, y voy a estructurarlo en este momento, es que una de sus características fundamentales es que los socios solo aportan el capital y no responden de forma personal las deudas sociales, riesgando únicamente el aporte de las acciones suscritas sin comprometer su patrimonio social. ¿Qué es lo que se hace? Si una acción cuesta 5 pesos, yo pago los 5 pesos y resulta ser de que esta sociedad, ¿cómo se llama? Quiebra, solamente voy a perder lo que dice, lo que tiene el valor de esa acción. En ocasiones, esas acciones tienen ciertas características que incluso pueden ser un poco más la deuda, pero siempre va a ser lo establecido en esa acción. Son ciertas características, pero vamos a quedarnos con que lo que van a perder solamente es lo que aportan en las acciones y se acabó. Otras características, debe tener como mínimo 2 socios y cada uno de ellos tenga al menos una acción. Pero de esos dos socios tienen que aportar por lo menos 50,000 pesos. Es decir, 25, 25 y ya la armamos. Le llamamos sociedades anónimas porque este tipo de sociedades son impersonales. Recuerden lo que se había dicho de sociedades a nombre colectivo, que lo más importante es el nombre, porque sin el nombre, pues a lo mejor no tienen elementos suficientes o sostenibles para ser reconocidos en la sociedad. Aquí no importa absolutamente nada el nombre de la persona. Aquí lo que importa es lo que me va a aportar el hecho de que sea vamos, en este caso, la marca comercial o el impacto que tenga en la empresa. Y se enfoca nada más a lo que dice esa empresa. Por ejemplo, Facebook, no, YouTube, bueno, cualquiera de los dos. Porque es que Facebook, pues ya tenemos así como asociado prácticamente a una persona. Pero YouTube o TikTok no tienes como tal
una empresa, un nombre de una persona que la puedas identificar. No la tienes. O por lo menos yo no lo sé. A lo mejor alguien de ustedes sí tiene conocimiento de, esta persona es la dueña de TikTok. No, no sabemos. Creo que, según yo, creo que es China. Pero estoy haciéndolo como un ejemplo. Aquí lo que importa es el nombre de la empresa y lo que me va a aportar a mí. Si yo pongo una sociedad como una sociedad anónima, yo la genero y la trato de promocionar, híjole, a lo mejor consigo un socio en un año o en 2 años. En cambio, si TikTok o Facebook en su momento decía de que va a cambiar esa empresa por acciones, pues todo el mundo va a querer comprar acciones porque cada acción, si ahorita cuesta 50 pesos, dentro de 10 años puede costar 1,000 pesos o puede costar 2,000 pesos. Aquí, dentro de estas sociedades, hay dos momentos es como una especie de simbiosis en donde hay dos actuaciones. El empresario o los empresarios lo que necesitan es dinero. Es decir, yo tengo la idea, pero necesito el dinero para poderle echar a andar. Aquí no me va a importar quién, sino que me lo dé. Es decir, por eso es sociedades anónimas. Obviamente, aunque sean sociedades anónimas, tienen ciertas características por obviedad, por cuestiones tributarias y sobre todo para ver quién es el dueño o por qué se creó esa empresa. Pero a partir de los socios fundadores, quitando los socios fundadores, todo lo demás es lo de menos. A mí no me va a importar el nombre de 30 socios, de 1,000 socios, de 1,000,000 de socios. Lo que me interesa es que esos socios están aportando una cantidad de dinero a través de este papelito que se llama acción para que me inviertan en mi empresa. Yo agarro ese dinero y ese dinero lo transformo en productos, en locales, en todo lo que sea necesario para mejorar mi empresa. Si yo empiezo con 50,000 pesos, va a ser mucho mejor si con esos 50,000 alguien más, que no sé quién sea, pero alguien más me está aportando, no 50,000 pesos, me está aportando 100,000 pesos. O otras personas me están aportando 200, 300, 1,000,000, 2,000,000 de pesos. Pues todo ese dinero yo lo voy a agarrar y lo voy a transformar en productos, en servicios que vayan mejorando, porque al final yo tengo la responsabilidad que en el próximo año, de acuerdo a lo que dice la acción, yo le voy a darle un porcentaje de las utilidades obtenidas. Es decir, si alguien, o peor aún, bueno, hay algunos que incluso se arriesgan garantizando un porcentaje por cada tanto de lo aportado. Es decir, si yo aporto 1,000,000 de pesos, en la acción puede ser de que se señale que al año siguiente esa acción te va a aportar 100,000 pesos. Es decir, ya va a valer 1,100,000 pesos. Entonces, yo tengo que hacer todo lo necesario para que pueda evolucionar esa acción y que tenga ese valor añadido a 100,000 pesos. ¿Cuál es el problema? Y por eso también muchas veces implican una quiebra, un fraude, porque cuando se emiten acciones, tienen que estar acorde a la empresa. Si la empresa dice que obtuvo 20 millones, esos 20 millones los tiene que transformar. Y si no los transforma, estás quitándole el dinero a las demás personas para tu beneficio, puede ser, porque hay algunas empresas que son fraudulentas, o bien no se está generando, se está inflando esa empresa y por lo tanto, al momento de que exijas la deuda o el pago de esas acciones, si la empresa no tiene dinero, pues se va a la quiebra, 1 o 2, se empieza a ver como una especie de fraude. 3, puede haber incluso ese fraude implique la pérdida de, pues no solamente de capital, sino un posible desfalco económico en una sociedad. Pasó con Enron, es más, el clásico, ¿cómo se llama? En 1929, la Gran Depresión, porque esas empresas les invirtieron demasiado, esas empresas no hicieron lo suficiente
para equilibrar lo que estaban invirtiéndole a lo que estaban produciendo. Cuando retiran el dinero, pues se dan cuenta de que no tienen suficiente dinero, o se gastaron, o se invirtió a fondo perdido, bueno, en un pozo, y la gente perdió el dinero. Ya lo había perdido, pero en ese momento lo que pasó fue de que se descubrió y se perdió todo el dinero. Bueno, aquí como la ley de la materia, nada se crea, se destruye, solamente se transforma. Alguien salió muy ganón al grado de que se distribuyó todo ese dinero, pero los inversionistas al final lo perdieron. Así también, en las sociedades anónimas lo que va a pasar es de que van a estar generando acciones acorde a la empresa y sobre todo a la demanda de aquellas personas que quieran invertir. Ojo, también ya hay reglas por esta situación en donde se puede generar ciertas acciones en tanto cumpla con ciertos requisitos. Hay sociedades anónimas que una vez que tienen una especie de estándar, ese estándar va a permitirle obtener ciertos ingresos o emisión de acciones suficientes para mejorar ese estándar y seguir sucesivamente hasta llegar a un nuevo escalafón. ¿Ok? Entonces, derivado de todo lo que les acabo de decir, el capital se va a dividir en acciones. La responsabilidad de los socios o accionistas se limita al pago de sus acciones. Se constituye como un capital mínimo de con 50,000 pesos. Es obligación, como siempre, el 5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20%. Las sociedades anónimas se constituyen ante fedatario público por dos o más personas físicas, autónomas o morales que aportan dinero u otros bienes para conformar el capital social. Acuérdense que esos bienes tienen que ser líquidos, es decir, que se puedan representar en moneda. Los derechos de los accionistas se dividen en económicos y corporativos. Ahorita los vamos a ver, pero la diferencia entre uno y otro es la posibilidad en uno de estar haciendo ese intercambio de acciones, y corporativos es que si tienes suficientes acciones, puedas entrar a una asamblea de accionistas y que tengas voz y voto. En el caso, bueno, como les decía, es el derecho a participar en las ganancias, y el derecho corporativo es votar en las asambleas. El órgano de mayor jerarquía de la sociedad anónima es la asamblea de accionistas, que pueden ser ordinarias y extraordinarias, que también ahorita lo vamos a ver, dependiendo del asunto a tratar, a menos que deba realizarse una asamblea ordinaria al año. Bueno, este es como es de cajón aquí en México, cada año se tiene que hacer una asamblea ordinaria. Su órgano de administración puede ser unipersonal, administrador único, colegiado o un consejo administrativo. Dependiendo de qué tan grande sea la empresa, es conforme cómo se va a hacer este tipo de órganos administrativos. Un gerente general, un consejo administrativo o un órgano colegiado de socios administrativos. Asimismo, es obligatorio tener un órgano de vigilancia. Como esta situación, es decir, en la compraventa de acciones, puede entrar cualquier persona y puede vender estas acciones, hay flujo de dinero en esa sociedad. En algún momento dado van a tener 30,000, va a bajar a 5, va a subir a 1,000,000, va a bajar a 400. Obviamente tiene que haber un capital fijo, pero va a haber este oscilamiento de compra y venta de acciones. Esto va a implicar que las finanzas de esa empresa puedan subir y bajar de una forma muy abismal. Entonces, en ese inter puede haber algún tipo de fraude por parte en alguna empresa, y por lo tanto tiene que haber un órgano que esté revisando ese flujo. Es decir, si entró 1,000,000 de pesos de un año y de buenas a primeras ya bajó a 30,000 pesos, tienen que haber el por qué. Tienen que revisar cuál fue la situación por la cual ya no tienen ese tipo de ese ingreso, y sobre todo ver si pues a lo mejor algún administrativo pues hizo algún acto no tan apropiado para que hubiera un fraude en esa empresa. Por eso también es muy importante tener este tipo de órganos de vigilancia, y aquí en México es obligatorio.
En los estatutos sociales de la sociedad anónima se contempla gran variedad de reglas específicas. ¿Por qué? Porque como son anónimas, también puede implicar la inversión de grupos delictivos o organizaciones eh, eh, pues, con actividades no lícitas. Entonces, tiene que haber reglas muy fuertes, muy rígidas en cuanto a este tipo de actividades. Hay reglas en particular que lamentablemente no lo puedo poner aquí porque nos llevaría una sociedad anónima, nada más esta sociedad nos llevaría todo un semestre. Entonces, estoy tratando de ponérselos de una manera muy simplificada, para que tengamos una idea más o menos de lo que es esta sociedad. Y también, por regla general, cuando fallece un accionista, sus herederos se unirán como nuevos accionistas de la sociedad anónima. Aquí no hay un proceso como tal, como en sociedad de responsabilidad limitada o a nombre colectivo. Aquí quien tiene el papelito es el que tiene la voz. Si tiene, bueno, obviamente si tienes acciones corporativas con estas características. Y si no, lo que cueste esa acción es lo que va a representar frente a este tipo de empresas. Las formas de constituir una sociedad anónima que se parecen prácticamente a todas las demás, por eso les ponía estas características. Existen dos formas, una constitución simultánea o de comparecencia ante el fedatario público, y la otra es una constitución sucesiva o por suscripción pública. En la primera es la forma más común. ¿Por qué? Porque es la que se va a tardar menos. Ahorita vamos a ver por qué. Los socios fundadores deben comparecer ante un fedatario público que realice la protocolización de la estructura constitutiva de la sociedad. Aquí lo que va a pasar es de que ya tienes a los socios, ya tienes como que el primer paso. Ahorita vamos a ver que la otra constitución eh, ¿cómo se llama? Va a tener otros pasitos más. Una vez hecho lo anterior, deberá inscribir la escritura pública ante el registro público de comercio y asimismo, esta escritura es necesario que contenga una serie de cláusulas de acuerdo al artículo 91. Generalmente o a grandes rasgos es especificar la parte exhibida del capital social, o sea, que se le entregó en ese momento en la constitución de esa sociedad, qué fue lo que aportaron cada uno. Especificar el número, valor nominal y naturaleza de las acciones. Determinar los intereses constructivos para los fundadores. Indicará la forma, términos y condiciones en que se ha de pagar la parte insoluta de las acciones. Nombrar a uno o varios comisionarios. Señalar tanto las facultades de la Asamblea General de Accionistas como los términos y condiciones de este órgano, cómo va a deliberar. Por ejemplo, si hay alguna votación en donde esté muy reñido o hay empate, tiene que haber en el acta constitutiva, tiene que haber una forma de disolver un problema o un nudo de ideas en esas asambleas. En cuanto a una constitución sucesiva o por suscripción pública, esta, si bien ya tenemos a los socios que dieron el primer paso, pues les va a faltar, a lo mejor les falta dinero. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Primero, los socios fundadores deberán depositar por duplicado en el Registro Público del Comercio un proyecto de estatutos que contengan las cláusulas de los datos referentes a los artículos 66 y 91 que corresponden a los requisitos que ya acabo de mencionar. Dicho proyecto queda aquí para su posterior exhibición a terceros con el objeto de que se adhieran otros socios. La diferencia del primero, ay Dios, aquí lo bueno, es 1 y el otro debe ser 2, dice constitución sucesiva, y debe ser un 2, nomás que como que se repitió. Aquí, por eso el registro, cuando se hace un registro público, en este caso, del comercio, lo que se hace es exhibir. El origen de esto eran las empresas de 1400, bueno, del siglo XV, cuando venían aquí a América, a las Américas. Habían unos consulados en donde se presentaban los contratos, sobre todo, bueno, estaba en Sevilla,
que es una de las más importantes, en donde se hacían estos contratos de empresas que venían aquí a América, se presentaban esos contratos públicamente y las personas que quisieran entrar a esta empresa firmaban y señalaban cuál era la aportación que iban a dar. Entonces, se ponía en un plazo determinado, generalmente era de un mes, porque ya necesitaban salir, pero obviamente necesitaban el dinero. Entonces, eran los patrocinadores de esa empresa, de ese emprendimiento para las Américas. Entonces, se presentaban los contratos así públicamente, por eso es el registro público de comercio. Lo hacen abierto para que las personas que estén interesadas presenten qué es lo que van a aportarle a la sociedad. Aquí también lo que hacen es una estructura, ustedes pueden ir incluso al registro público de comercio y revisar cuáles son las empresas que quieren formarse. Ustedes pueden ver una empresa, no sé, de tecnología, pueden ver una empresa de refrescos, pueden ver una empresa de zapatos, de vestidos, en fin. Ustedes lo van a ver y ustedes pueden llegar allí y determinar, este me gusta, esta sociedad me gusta como para invertir. Entonces, presentan su postura y se establecen como socios. Las personas que quieran adherirse deberán suscribirse en el registro público de comercio. Lo van a escribir, por eso se llama suscribir. Van y firman. Anteriormente incluso era con un sello y ya estaban apalabrados, por decirlo de una manera un poco, iba a decir vulgar, bueno, ordinaria, estaban apalabrados para que al momento de que se cierra o el plazo establecido, en este caso puede ser hasta de un año, bueno, puede ser un año, puede ser más, puede ser menos, dependiendo de la necesidad de esa sociedad. Por eso les decía, en uno ya como ya sabes quiénes van a ser los socios, lo hacemos en isofacto. En cambio, hay un plazo muy largo, muy extenso, en donde quizás dentro de un año a lo mejor les gusta, ni siquiera, a lo mejor los socios fundadores ya ni siquiera quieren hacer esa empresa porque hicieron otras cosas. Pero esa es otra forma de suscribir una sociedad. Entonces, pasa el tiempo, ya ven cuánto fue la cantidad de dinero que se iba a aportar y cuál es la cantidad que se aportó al final de cuentas, se cierra y se hace una asamblea constitutiva ante el registro, en el registro público de comercio y se protocoliza con un notario público. El órgano deliberante, aquí es como la parte más importante o el órgano superior de las sociedades anónimas. Aquí los socios, accionistas con una acción corporativa, van a tener voz y voto. Este tipo de órganos deliberantes van a tener la famosa asamblea de accionistas, que es el órgano supremo de la sociedad, la cual va a tener distintos tipos de asambleas. La primerita de todas va a ser la asamblea constitutiva, que es aquella en donde se reúnen los socios para aprobar la constitución de la sociedad. Las asambleas ordinarias, estas se van a celebrar una vez al año. En caso de que no se celebre, los socios que representen al menos el 33% de la capital social podrán solicitar al administrador o consejero de administración o a los comisionados que se realice esta. Es decir, si pasa un tiempo y ven que no se están convocando a una asamblea ordinaria, el 33% puede solicitar que se realice. Y esta tiene que ser cada año. En esta se van a ver, como vimos en el de responsabilidad limitada, las utilidades, la forma de que se va a rotar los órganos de vigilancia y de administración en caso que sea necesario. Y están las asambleas extraordinarias, se pueden realizar en cualquier momento para la toma de decisión muy importante. A lo mejor esa sociedad quiere aumentar el número de acciones y para ello necesita primero una autorización por parte de los socios corporativos que tengan un porcentaje importante en la propia sociedad. O bien, como ha pasado varias ocasiones, que tenían el 99%, de 99 años de vida de esta sociedad, lo que pasó o lo que podía pasar
es de que se haga una asamblea extraordinaria para ampliar la vida de esta sociedad. O puede ser de que la disminuyan o digan, ¿saben qué? Esta empresa no da para más, en 5 años o en 5 meses hay que tronarla o hay que darle cuello. Y por último están las asambleas especiales. Está pensada con el objetivo de reunir a los tenedores de una clase de acciones para que deliberen sobre una proposición que pueda afectar a sus derechos. Básicamente se emplea para combatir conflictos de interés entre accionistas. Hay una clase de socios que si no se arreglan o si no se hace un arreglo con este tipo de accionistas, puede provocar que la propia empresa no se pueda desarrollar. Eh, Pasó, alguien de ustedes, bueno, no sé si les guste estoy seguro que alguien, por lo menos a mí sí me gusta, el fútbol. Eh, Alguien se acordará cuando Vergara compra las Chivas, bueno, el equipo de las Chivas, lo hace con unos socios en particular. Como eran la mayoría, ellos fueron los que decidieron que se hiciera esta compraventa. Pero resulta de ser de que había otros socios que no estaban tan conformes, por decirlo de una manera, la compraventa de este equipo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues lo que se hace es una asamblea especial con estos socios, o se debió haber hecho, mejor dicho, con una asamblea especial con estos socios para ver si entre todos generaban una acción corporativa, vamos, hacen como una especie de resolución de conflictos entre estas personas para que se pueda hacer esa transformación en esa sociedad y pueda evolucionar. Recuerden que las sociedades comerciales o mercantiles son para obtener dinero. Y si no pueden obtener dinero, pues de nada sirven. En este caso, lo que pasó fue que tenían que hacer este cambio, esta transformación a una sociedad anónima, como pasó con este señor, pero había gente que pues, no tenía el interés de hacerlo. Entonces, a través de una asamblea especial, se logró hacer como una especie de consenso, por decirlo de una manera, aunque ya después pues ya vieron que tuvieron algunas broncas, pero en particular este tipo de asambleas es para solucionar conflictos particulares y combatir un detenimiento de la sociedad o la evolución de esta sociedad. ¿Ok? También ya casi terminamos, no se me ocupen. El órgano de administración y el órgano de vigilancia, como ya lo vimos a grandes rasgos, son integrados por el administrador único o consejero de administración que se encarga de tomar decisiones diarias respecto al funcionamiento de las actividades de la sociedad anónima. En este caso, como ejemplo, puedo poner a Mark Zuckerberg, Musk, de Tesla, y Bezos, que es el de Amazon. Ellos eran los socios fundadores de sus empresas y por consiguiente, por ser los socios mayoritarios, ellos se volvieron los administradores. ¿Por qué? Repito lo que les comentaba en las otras sociedades. Es su dinero. O sea, ustedes no sé cómo lo vean, pero cuando se trata de dinero, en ocasiones somos muy celosos y es muy difícil para nosotros dejar ir, en este caso, dejar la administración, porque saben perfectamente de que es un volado, de que la persona que va a llegar, a lo mejor no es lo suficientemente bueno y va a hacer que se pierda algo que por tantos años le costó a estas personas. Hay una película que se llama Pasante de Moda, no sé si la han visto con Anna Hathaway y Robert De Niro, sí, Robert, sí, en donde no los quiero espolear, pero básicamente tienen este problema, no quiero hacerlo, espolearles, pero hay esa situación de que, híjole, es que es mi empresa y dejarles la administración a alguien más es muy complicado. Al final de cuentas, cuando apenas va empezando una empresa,
es necesario que se hagan este tipo de observaciones para que posteriormente ya dejar pasar o dejar esa delegación a otra persona sea mucho más fácil. Y generalmente la administración única generalmente es el que fundó esa empresa. Y también está el órgano de vigilancia. Ya les había comentado que para que se haga este órgano de vigilancia es muy importante en estas sociedades porque de ahí va a derivar de que no haya algunas actividades ilícitas como fraudes o bien una especie de lavado de dinero. En este caso, el órgano de vigilancia está integrado por el comisionado o comisionarios cuyas funciones principales es vigilar los actos que realicen los administradores para que no se beneficien a costa de los socios. También depende mucho de la sociedad. Si es una empresa, si es Facebook, pues sí creo que puede haber algún tipo de riesgo, ¿verdad? Pero pues si es de la empresa Casarín, que ni siquiera existe, pero si existiera, pues no, como no se, quizás no se moviera tanto dinero, pues más que los 50,000 pesos de inicio, pues no tendría tanto efecto en cuanto a este tipo de vigilancia, pero como quiera, como ha pasado, o ha habido una situación en donde ha habido desfalcos en este tipo de sociedades, eh, por eso se tiene este tipo de órganos de vigilancia. Y lo más importante es de que el cargo de comisionado puede desempeñarse, pues, se puede realizar por los accionistas o personas ajenas a la sociedad, pero no podrán tomarlo las personas inhabilitadas para ejercer el comercio, empleados y familiares de los administradores. El primero de ellos, recuerden al principio cuando les dije que generalmente todos somos posibles o potencialmente podemos ser comerciantes, perdón, pero salvo que la ley lo impida o bien diga que no puede hacer. Eso es a través de, hay procedimientos en donde te pueden inhabilitar y por lo tanto no puedes aplicar este tipo de aplicar para desempeñar este cargo. ¿Por qué? Si estás inhabilitado, para este caso, para las personas inhabilitadas, es porque no eres apto para ser comerciante, no eres apto para vigilar, puesto que si te inhabilitan es porque estuviste en quiebra y por lo tanto no procuraste que tu sociedad o la forma en que comerciabas fuera la adecuada. Y por el otro lado, tanto empleados implicaría, entre otras cosas, ay, voy a parecerme, no quiero ser clasista ni mucho menos, pero históricamente hablando o por cuestiones de casos, ha implicado que muchas veces los empleados que están vigilando o que llegan a vigilar eh, forman parte de la corrupción de esa empresa. Y al igual que los familiares. Entonces, los familiares de los administradores pueden tener dicen que esa tentación. O sea, dicen que confío, pero como quiera reviso. En este caso, confío en que los familiares y empleados son honestos, pero ¿para qué les doy esa posibilidad de que pueda desconfiar? Entonces, para evitar esa situación, y no lo digo yo, lo dice la norma, que no pueden ser órganos de vigilancia, empleados y familiares, al igual que las personas inhabilitadas. Quitando a estas personas, todas las demás van a tener la posibilidad de formar parte de este tipo de órganos de vigilancia. ¿Por qué? Porque así está establecido en la ley. Entonces, los que no están prohibidos, como los que les acabo de decir, pues pueden formar parte de este órgano de vigilancia. Y ya para terminar, ahora sí les prometo que ya voy a estar terminando, es esta variante de lo que es el capital variable, valga la redundancia. En principio de cuentas, es una modalidad a la que pueden sujetarse las sociedades mercantiles. Si el capital fuera fijo, es decir, si tuviéramos solamente fijo los 50,000 pesos, esa fijeza
implicaría que las reservas no se puedan utilizar, fueran inamovibles. Y esas reservas pueden ser la opción más importante de la toma de decisión de una sociedad. Suena muy dramático, pero si el 20% implican 3 millones de pesos, esos 3 millones si los invirtiera esa sociedad, pues lo que podría pasar era, podría subir muchísimo esa sociedad por la inversión en alguna actividad en particular. Entonces, para tener esa posibilidad de obtener o de movilizar el capital a los intereses de la sociedad en particular, la sociedad mercantil, lo que permite el artículo 213 es que en las sociedades de capital variable, el capital social será susceptible de aumentar por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios y de disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones sin más formalidades que las establecidas por este capítulo, bueno, el capítulo de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Esto qué va a permitir? Pues en comercio es algo que es usual. Si yo tengo 5,000 pesos, los tengo, y quiero obtener algún ingreso superior, pues invierto los 5,000 pesos. Entonces, este tipo de sociedades, si bien es cierto, la fijeza de las otras, es decir, que no sean capital variable, implican una estructura ordenada para la sociedad, también va a implicar una monotonía. Es decir, no va a tener esa posibilidad de riesgo. Hay algunas personas que les va bien y por eso ni siquiera hacen este tipo de movimientos, pero aquellas sociedades con capital variable pueden subir, bajar, mover, quitar, hacer lo que sea necesario para que funcione la sociedad y por ello puede permitir más accionistas, más partes sociales, más para incrementar el capital e invertirlo en lo que se está ejerciendo. Y esto va a apoyar muchísimo a que evolucione la sociedad. Este efecto, el efecto principal de estas sociedades es que las variaciones del monto de capital social solo cumplan las formalidades establecidas en el capítulo 8 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y dicha indicación estatutaria implica que la sociedad aumente o disminuye libremente los montos. Entonces puede subir, bajar, dependiendo las estrategias de la sociedad. Al final, si no funciona, pues lamentablemente era una inversión que al principio todos los socios sabían que podía pasar. Puede ser de que no pase, pero si pasa, pues ya sabíamos. O sea, ya había una predisposición de los socios de que quizás pudiese pasar de que se pierda el dinero que se invirtió. ¿Ok? Bueno, la próxima semana vamos a empezar lo que son los títulos y operaciones de crédito. Ya tienen algunas diapositivas ya establecidas ya están en la plataforma. Como quieran al ratito se los voy a mandar por WhatsApp para que los tengan. Y ¿cómo se llama? Ya con títulos y operaciones de crédito vamos ¿cómo se llama? Vamos a concluir nuestro módulo. Me voy a enfocarme mucho a qué es un título de crédito, para que ustedes tengan las características y posteriormente para su próximo profesor que les dé Derecho Mercantil 2 o Clínica Procesal Mercantil, ustedes ya tengan esas bases de lo que es un ejecutivo para poder aplicar un juicio ordinario y en este caso un juicio ejecutivo mercantil a través de estos títulos, ¿no? Títulos y operaciones de crédito. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario respecto a la clase? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Perfecto, Jonathan. Entonces, yo sí tenía una duda, pero todo bien, profesor. Alfonso, muchas gracias. Bárbara. Que sí tenía una duda, pero ya se me pasó. Pero ahora que revise las diapositivas, Ok. se la mando por WhatsApp, porque ya no me y no le escribí. No, suele pasar, y sobre todo yo que hablo y hablo y hablo, pues lo más probable es de que fue mi culpa, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, detengo la grabación.